Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 34. Reyes de sus castillos. Maldito Venom. Norman se enfureció, arrojando el costoso vaso de whisky escocés contra la pared de su oficina. Sacudió la cabeza. Si un bruto podía dominar a sus drones, entonces no tenía más remedio que enviarlos de regreso a I+D para su revisión. Pensó que eran perfectos, pensó que acabarían con los dos payasos disfrazados con facilidad, y se demostró que estaba equivocado. Necesitaba asegurarse de estar en la cima de su juego, y mirando el estuche sobre su escritorio, lo abrió y levantó uno de los frascos llenos de líquido azul hacia la luz. Había buscado en el archivo una colección de tecnología no vendida, proyectos abandonados y cosas como esta, cosas que se mantenían ocultas. Era una de las fórmulas experimentales. Una mezcla de diferentes especies hiperinteligentes que potenció la capacidad cerebral y el razonamiento cognitivo. Lo metió en una pistola de inyección y lo presionó contra su cuello. Mientras el aire en el arma siseaba y el líquido se abría paso en su cerebro, vio el problema. Si alguno de ellos estaba mejorado, entonces sus sentidos podrían aumentar. Los drones necesitaban deflectores adicionales para filtrar y amortiguar cualquier ruido. Levantando su silla, se sentó frente a su computadora, llamó a su programa CAD y comenzó a trabajar furiosamente en el nuevo Slayer Mark II. Mientras su padre trabajaba en su oficina, Harry había dado un paseo en automóvil hasta Manhattan. Miró con disgusto el puesto de comida frente a él, y cuando Alexis se metió en la boca un perrito caliente cubierto con chucrut, incluso se arrepintió de haber venido aquí. ¿Lo tienes?, preguntó mientras observaba al hombre comer, y Alexis asintió, agitando el medio perrito caliente hacia la maleta a sus pies. ¿Y tú? Al menos tuvo la decencia de tragar antes de hablar. Harry sacó el estuche más pequeño y lo deslizó sobre Alexis. Fue un placer. Se metió el resto del perrito caliente en la boca, agarró la caja más pequeña y se fue. Harry esperó hasta estar de regreso en el auto antes de abrir el estuche. Su desconfianza en Alexis era infundada. El hombre sabía que si fallaba estaría flotando en el río por la mañana. Dentro había un microchip pequeño y poco impresionante, pero solo para aquellos sin conocimientos técnicos. Harry había contratado a Alexis y su equipo para robar un microprocesador Oscorp. Podría haber simplemente requisado uno de su padre, pero entonces estaría dejando un rastro para que cualquiera lo siguiera. De esta manera su trabajo podría continuar sin obstáculos. Mientras conducía por las calles de Nueva York fruncía el labio, gente pequeña y mezquina haciendo cosas mezquinas. Con este chip, con el trabajo en el laboratorio cambiaría el mundo, lo recrearía a su imagen y semejanza y gobernaría como un dios. El pensamiento trajo una sonrisa a su rostro. En el asiento delantero, su conductor, el científico al que le gustaba dar órdenes, lo miró fijamente por el espejo retrovisor, y cuando él captó su mirada, le sonrió. «Oh, no te preocupes, Liv, estoy seguro de que también hay un lugar para ti», y luego se echó a reír. El dolor en sus ojos era demasiado familiar para alguien como él. Conduciendo por Midtown General, en una oficina cubierta de libros y decorada con doctorados, una terapeuta joven pero muy ambiciosa acababa de levantarse de sus rodillas, tragando con gracia lo que su último cliente acababa de poner en su boca. Era joven, lleno de rabia pero muy lindo, por no decir, muy rico. No le importaba darle algún servicio extra, siempre y cuando su padre pagara las cuentas. Mientras se subía el cierre de los pantalones, sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él en mucho tiempo. «A la misma hora, la próxima semana, doctor», preguntó mientras ella se arreglaba la falda y la blusa. «Estoy segura de que puedo incluirte, Flash, quizás continuar donde lo dejamos». Y le dedicó la misma sonrisa que acababa de ver. Oh sí, este podría ser su boleto para salir de este lugar, en lugar de lidiar con locos y drogadictos todo el día. Mientras caminaba con sus nuevas prótesis, sosteniéndose con muletas mientras se acostumbraba a ellas, sintió alivio por primera vez. No solo del tipo normal, sino que un nuevo sentido de propósito lo llenó. Claro, ser mamado en el consultorio de un médico fue genial, pero le hizo darse cuenta de que MJ y Parker realmente podían irse a la mierda. Y que si ella se lo estaba tirando,
¿Y qué si él la salvó y la zorra desagradecida lo dejó una semana después de la cirugía? Sabía lo que tenía que hacer, ahora sabía lo que quería, y aunque se trataba más de esa doctora rubia, también era un propósito mayor con un toque de ironía. Se vengaría de Parker y de Venom, lo cazaría y le quitaría la vida. Mientras MJ caminaba hacia el trabajo después de la audición, pasó por Midtown General y sintió una pequeña punzada de culpa por Flash, rápidamente aplastada por los recuerdos de su tiempo juntos. No, se lo merecía, estabas herida, ser buena no significa obtener una recompensa, necesitas vivir por ti misma. Ja, eso es bueno viniendo de ti, tuvimos que alejarnos de Peter esta mañana para no perdernos esta audición. Jeje, pero Peter sabe tan bien y nos hace sentir tan bien. MJ sintió para sí misma. Sí, sí lo hace. Nos gustaron las luces, el teatro, Muse en el teatro, sí, eso, nos gusta el disfraz y el maquillaje y las luces, muy brillantes pero todos nos miran, haz eso. MJ suspiró, como si fuera tan fácil, pensó, no puedes elegir si te dejan subir al escenario. Había metido un vestido y maquillaje en una bolsa y después de la audición, se había limpiado y cambiado rápidamente. Hacer una audición con un uniforme de camarera no habría dado una buena impresión y, si bien Muse podía cambiarse con la ropa que quisiera, presentarse sin una bolsa de maquillaje o ropa de repuesto se habría visto raro. Entonces los llevó con ella, todos acordaron que usar sus poderes fuera del almacén, incluso para cosas pequeñas, podría delatarlos a todos. Tal vez podamos ayudar a MJ si ella quiere. Jeje, compra rollos de canela y comparte a Peter y te dejamos ver, así lo haremos. MJ negó con la cabeza, los simbiontes eran increíbles, nunca se había sentido mejor, pero a veces sentía que era como cuidar a un niño. Niña, tu teléfono, dijo Muse, y revisando sus bolsillos, MJ maldijo. Lo había dejado en el almacén, le prometió enviarle un mensaje de texto a Peter sobre cómo había ido la audición, ahora estaba enojada consigo misma. Al otro lado de la ciudad, Peter estaba esperando junto a su teléfono cuando sonó y mientras lo revisaba, frunció el ceño, no era MJ sino Alexi, preguntando si podía venir a trabajar hoy. Desde el incidente del restaurante, Alexi le había restado importancia a Peter cada vez más, y Peter se preguntaba si había pasado algo, que tal vez uno de los empleados estaba relacionado con un empleado del restaurante y habían cerrado por un tiempo. Dio unos golpecitos en la pantalla, agarró su chaqueta y sacudió la cabeza. Le envió un mensaje de texto a MJ y escuchó que su teléfono sonaba en su casa, entonces se rió y sacudió la cabeza. Gwen estaba en el trabajo de todos modos, así que cerró y salió. El depósito de chatarra estaba tranquilo, normalmente habría 2 o 3 tipos caminando, tal vez incluso algunos clientes, pero hoy estaba vacío. Peter encontró a Alexi sentado en su oficina y le hizo señas para que entrara. Oye, lo siento, tuvimos un nuevo jefe y las cosas se pusieron un poco tranquilas aquí. Alexi se rió y encendió un cigarro. Peter odiaba el olor, pero era su jefe. Entonces, Pete, sé que haces un buen trabajo, ¿eh? ¿Qué tal un trabajo real, no solo un corte sino una paga? Peter estaba atónito, asumió que obtuvo una parte porque la mayoría de las cosas fueron robadas, pero la paga real era excelente, se había sentido un poco atrasado en las cosas, pero los salarios estables significaban que podía volver a la normalidad. Claro, señor Sitzevich, claro, eso sería genial. Alexi le dio una calada a su cigarrillo. Ya sabes, no estará en los libros, le dio a Peter una mirada seria que usaba cuando trataba con clientes más problemáticos. Señor Sitzevich, en este momento, no me importa. Me imagino que tal vez las cosas no siempre fueron legítimas, pero, estoy bien con eso. Peter lo miró directamente a los ojos. Las tiendas de desguace operaban en todo Nueva York, trabajar en una no era diferente a trabajar en cualquier otro lugar, excepto que no llamabas a la policía si un adicto al crack intentaba robarte. Bien, 300 a la semana, 50 más si trabajas el sábado y aquí no trabajamos el domingo. Miró hacia la cruz e inclinó la cabeza. Peter sabía que Alexi era ruso y un católico devoto, así que no tener domingos no era un problema. Genial, señor Sitzevich, genial. Alexi apagó el cigarrillo y le tendió la mano. Muy bien, chico.
pero Alexi está bien, o ya sabes, jefe. Peter sonrió. Claro jefe, seguro. Genial, ven mañana a las 9, primero comenzaremos con el inventario. Peter se puso de pie y salió de la oficina de Alexi, sintiéndose mejor por tener un ingreso extra. Cuando Peter salió del depósito de chatarra, la mano derecha de Alexi salió de los escombros y entró en la oficina. ¿Estás seguro del niño?, preguntó. No es tonto Max, si está trabajando aquí, entonces podría estar dispuesto a trabajar en otro lado. Claro, pero ¿qué pasa con el resto? Max asintió hacia el contenedor al lado del escritorio de Alexi. Ah, no, él no, todavía no, ¿y tú, tienes a alguien en quien podamos confiar? Tal vez, ¿qué hay de tu hombres, Gargano, Davis? Esos tres. Tu hombres es mayor que mi abuela, y Gargan es un loco. Pero Davis, escuché cosas buenas sobre él, tal vez, déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Claro, jefe, claro. ¿Le importa si me aseguro de que el niño va a hacer ejercicio, y si no lo hace, no lo encuentra un poco, no sé? No, es solo un niño, Max. Sí, pero él no está bien, ya sabe, desde que tengo estos poderes puedo sentir cosas y él, se siente como un... Max negó con la cabeza, tal vez me equivoque, sí, es solo un niño. A veces, cuando Max había sentido a Peter en el depósito de chatarra, era como una dinamo enorme, rebosante de poder, pero hoy parecía un niño común otra vez. Sacudió la cabeza y una vez afuera encendió un cigarrillo, sus poderes deben haber estado chiflados, sí, eso debe ser. Cuando terminó su cigarrillo, marcó un número e hizo una llamada. En una oficina mucho mejor y más agradable, al otro lado de la ciudad en uno de los nuevos desarrollos, un hombre forcejeaba y gorgoteaba mientras se le ahogaba la vida. Un cuerpo se retorció por última vez, mientras caía al suelo, el hombre que acababa de terminar de estrangularlo, algunos lo llamarían gigante, se limpió las manos con un paño. Señor. Entró un hombre bien vestido, era un afroamericano alto, guapo con perilla y bigote, y mientras miraba el cadáver no hizo ningún comentario ni expresión. El hombre llevaba consigo una carpeta, fotos, informes policiales y relatos de testigos oculares del ataque a un restaurante más cercano a Hell's Kitchen que la oficina de vidrio y cromo en la que se encontraba. ¿Qué pasa, Aaron? La voz del gigante retumbó. Me acaba de contactar Max Dillon. Alexis Sitsevich está interesado en un nuevo equipo y me invitó a unirme a él. Fue la única respuesta que obtuvo. ¿Crees que él fue el responsable? Equipo pequeño, individuos mejorados. Las imágenes muestran que alguien que coincide con la descripción de Flint Marcos estaba con ellos, es una posibilidad. Aunque, daría lugar a preguntas sobre dónde consiguió los tres mejorados que estaban con él. ¿Crees que Alexi estaba en el traje? No, nadie sabe quién era el asaltante de múltiples miembros, ni el hombre de traje negro que estaba luchando contra ellos, sin embargo. Aaron sacó una foto de la carpeta y mostraba a un hombre cavando entre los escombros después de que todos los demás se habían ido. Oscorp. ¿Crees que Oscorp robó su propio chip? Eso es exagerar, incluso para ti. El hombre corpulento terminó de limpiarse las manos y, después de rociarlas con desinfectante para manos, se puso una chaqueta blanca perfectamente hecha a medida. Pero sabes, Aaron, has trabajado para mí durante 15 años y una cosa que sé es que debo confiar en tu instinto. Acepta la oferta, averigua si me quitaron el chip. Y si lo hicieran, no dejes sobrevivientes. Capítulo 35. El tiempo vuela. MJ y Gwen tenían razón, una vez que Peter volvió a la rutina adecuada, acelerado por el constante movimiento del frasco en su rostro, se sintió mejor. Por supuesto, tener dos novias increíbles ayudó, y un montón de escapadas interminables en el dormitorio aceleró su recuperación. Empezó a salir de la mentalidad en la que se dio cuenta de que la vida lo había metido, víctima. Podía hacer press de banca de varias toneladas sin esfuerzo, pero pasaba demasiado tiempo bajo el pulgar de Flash, con la impresión de que aún siendo fuerte era débil, y poco a poco empezaba a darse cuenta de que era mentira.
Cada vez que salía, lo demostraba, los cuchillos no eran nada contra su piel de simbionte. Un asaltante que sacó un arma se orinó y se estremeció tanto que se dio un tiro antes de que Venom lo atrapara. La vida comenzó a avanzar y pronto la neblina perezosa del verano se convirtió en un otoño fresco y luego en un frío invierno. Las modificaciones de Peter al almacén mantuvieron el interior a una temperatura constante, con aire acondicionado y calefacción solar con tecnología improvisada pero construida de manera competente, mantuvieron el lugar calefaccionado y a bajo costo. Tomando la idea de Gwen, él había construido, agregando una escalera y un techo plano a ambas casas tipo caja. Gwen había convertido el suyo en una terraza y había agregado algunas tumbonas y algunas mesas pequeñas, mientras que MJ había pedido un jacuzzi en el suyo. La mesa de reuniones donde todos comían también se mejoró, con Peter agregando una unidad de cocina con una estufa pequeña, un microondas y una máquina de café, para que pudieran preparar el desayuno sin tener que llevarlo desde sus hogares. El jacuzzi se convirtió en uno de los favoritos del trío. Después de un largo entrenamiento pasaban el tiempo empapando los músculos cansados y era una decadencia que incluso Gwen podía disfrutar. Alexis solo frunció el ceño cuando Peter le preguntó si podía conseguirle uno y, al final, Peter decidió no escatimar y compró uno en una tienda. Tanto Gwen como MJ contribuyeron para asegurarse de que fuera un esfuerzo de grupo y no solo descargarle el costo a Peter. Sin embargo, MJ le había prohibido a Gwen y Peter tener relaciones sexuales, después de decidir unirse a ellos un día y encontrar a Gwen entre las piernas de Peter, con la cabeza moviéndose hacia arriba y hacia abajo. No le importaba compartir la tina o compartir a Peter en la tina, pero él era desordenado durante el sexo y la limpieza siempre era un dolor, y para ella, ese era su límite. La propia MJ probó ese límite durante el verano. Disfrutó viendo a Gwen y Peter, disfrutó mientras ambos lo usaban, e incluso llegó a iniciar pequeños toques y besos con Gwen, pero eso fue todo lo lejos que llegó. No le importaba que Peter cambiara de cama por la noche, la falta de energía de Gwen era evidente, pero MJ podía aguantar horas. Incluso hizo un descubrimiento una noche cuando Peter entró en su casa, le preguntó si quería compañía y, después de besarlo y usar su boca, le preguntó cuál era el sabor extraño. En voz baja admitió para sí misma que disfrutaba el sabor de Gwen sobre Peter, su sudor tenía un sabor del que Peter carecía y se convirtió en su favorito lamerlo antes de que comenzaran. Incluso yendo tan lejos como para pedirle a Peter que pase tiempo con Gwen antes de visitarla. Realizó varios actos diferentes para Peter para mantenerlo en secreto. Incluso cruzando una línea que tanto ella como Gwen habían vetado antes y cuando Peter se deslizó en su trasero, se dio cuenta de que eso también le encantaba. Cada centímetro de ella disfrutaba de la atención que Peter le brindaba, Muse ronroneaba y hormigueaba con ella mientras sucumbían al placer que él les brindaba. Ahora había cosas que quería mantener en secreto de Gwen y aunque eso la hacía sentir culpable, la insistencia de Gwen a veces era demasiada. Ella la amaba. Era su mejor amiga en todo el mundo, pero quería que siguiera siendo así. Para seguir siendo su amiga y no convertirse en nada más. Tenía una línea y se negaba a cruzarla. Si bien su vida personal era sólida, ella también había estado trabajando. Todavía trabajaba en el restaurante durante el día y cuando los tres pasaban el rato por la noche, ella repartía guiones y le permitían usarlos como cajas de resonancia, incluso si se convertían en risas la mayoría de las veces, ya que Gwen y Peter estaban robóticamente rígidos cuando intentaban actuar. El trabajo de modelo era difícil de encontrar sin encontrarse con Slim Evans y algunas veces MJ solicitó la presencia de Peter en las entrevistas. El productor se puso pálido cuando lo vio allí. Era demasiado fácil para los directores de mierda cuyo reclamo en la fama era filmar películas de mierda, aparecer como cazadores de talentos adecuados, en busca de actrices ingenuas a las que pudieran engañar para papeles más desagradables. Si bien MJ sabía como Muse que podía quitarse cualquier virilidad ofensiva que se hiciera notar en su presencia, Peter era un elemento disuasorio igual de bueno y disfrutó de tenerlo allí mientras audicionaba. Muse también le había mostrado su nuevo truco, y mientras llevaba una bolsa vacía como tapadera, pudo transformar no solo su ropa, sino también su cabello y su piel en tonos más claros u oscuros, incluso el color de sus ojos podía cambiar si MJ se enfocaba.
No solo su vida personal, sino también el almacén mismo estaba cambiando. Las oficinas que había recibido de Alexis se habían ampliado a 10, y ahora Peter tenía una casa mucho más grande, que ocupaba todo un lado del almacén en 2 plantas. Lo había expandido todo en una gran forma de U, con una oficina en cada extremo y luego 3 a lo largo de la pared, cada una duplicada con una escalera de estructura de acero que conducía al siguiente piso. La escalera era simplemente una barra de refuerzo soldada con un piso de rejilla, pero era fuerte y segura. Mientras MJ y Gwen reclamaban espacio en las oficinas del almacén que estaba convirtiendo, descubrió que con el trabajo, los exámenes y la mejora del almacén, sus días estaban llenos. Gwen se hizo cargo de uno de los laboratorios finales, después de descubrir que su nuevo metabolismo mejorado hizo caso omiso del alcohol que tenían perdido. Incluso las cosas más fuertes apenas abollaban a los simbiontes, por lo que Gwen construyó una cervecería en un laboratorio. Hileras de uvas en fermentación y otros jugos de frutas se alineaban en las paredes y le pidió a Peter que le construyera un pequeño alambique, sonriendo mientras anticipaba hacer su propio alcohol ilegal. Su trabajo con Oscorp también había dado un giro más profundo, había dejado su pasantía y le habían dado un puesto adecuado. Una colega de su jefa, la doctora Olivia, como se había presentado, la tenía trabajando en muestras de material genético. Claro, solo estaba introduciéndolos en un analizador masivo y luego cotejando los resultados, pero Gwen sintió que en realidad estaba haciendo algo que valía la pena, lejos de los gerentes y los babosos. Era a tiempo parcial, contaba como crédito en su curso universitario y pagaba bien. Peter finalmente se enteró de lo que había sucedido durante su pasantía. Un cabrón trató de manosearla, insinuando que la despedirían si decía algo. Mientras el rostro de Peter se oscurecía, Gwen rápidamente agregó que había sido salvada. Su nueva jefa, Olivia, había venido a rescatarla y el hombre había sido despedido poco después. Todavía hizo una nota mental para encontrarlo. Las personas así necesitaban que se les enseñara una lección en la mente de Peter. Una vez que el verano se desvaneció, Gwen comenzó su curso universitario. Todavía no había dado el salto para invitar a ninguno de sus compañeros de clase, pero Peter le dijo que eran bienvenidos. No estaba dispuesto a prohibir ninguna visita al almacén y, siempre que tuviera una advertencia, podría entrar o salir y se aseguraría de que el lugar se viera impecable, especialmente si Gwen alguna vez invitaba a su jefe. Peter agregó varios espacios de laboratorio para él y Gwen y un pequeño escenario en una de las oficinas finales cerca de su casa donde MJ podía practicar. Peter había cortado y moldeado placas de acero para dividir varias habitaciones selladas para que Gwen trabajara en su química, y agregó habitaciones limpias donde podía trabajar en su electrónica. Si bien no tenía máquinas ni equipo de laboratorio, colocó el marco, se instalaron salas limpias y extractores sellados, y se agregaron puertas con cerraduras para guardar cualquier cosa peligrosa o costosa. Una de las oficinas del último piso más difícil de alcanzar se convirtió en un almacén y Peter guardó no solo sus herramientas, sino también una colección de chatarra y placas que podría usar en el futuro. Centrándose no solo en mejorar sus hogares, sino también en el proyecto innovador que necesitaba para hacer de Parker Incorporated un nombre familiar, pensó en uno perfecto. Si bien la difícil situación de Flash ni siquiera apareció en el radar emocional de Peter, la idea de prótesis baratas y bien ajustadas sí lo hizo. Cada vez era más común el uso de extremidades impresas en 3D. Baratos, reemplazables, personalizables y fáciles de conseguir, la tendencia para ellos estaba en auge. Quería convertirlos en una industria en auge. Hacer una prótesis barata era fácil, el plástico estaba disponible para cualquier persona y, a medida que la impresión 3D se hizo cada vez más fácil, más personas simplemente imprimieron la extremidad que necesitaban una vez que la anterior se rompió. Donde Peter estaba experimentando era con un biomaterial conductor, uno que registraba un sentido del tacto y le daba a una persona una extremidad totalmente artificial pero totalmente reemplazable. Podía sentir a través de su piel de simbionte, ver a través de la máscara que usaba e incluso respirar a través de ella, por lo que si podía descifrar una manera de hacerlo sin usar su propio cuerpo, tendría el material perfecto. Con la ayuda de Gwen, comenzaron a probar los límites de su telaraña y su piel de simbionte.
Primero necesitaban estabilizar sus células, no sirvieron de nada ya que estallaron a los pocos segundos de abandonar su cuerpo y Gwen creó una red similar a un gel que las cubrió, evitando que la célula se comiera a sí misma. Finalmente, después de unos meses, pudieron lograr el avance que a todos les faltaba. Un material biocompatible que reaccionaría a los impulsos nerviosos de cualquier persona sin necesidad de una interfaz especial o un implante. Un material que se podía aplicar directamente sobre el cuerpo y trabajar como una segunda piel. Había esbozado un miembro inorgánico pero totalmente funcional sin necesidad de una cirugía invasiva y dolorosa. A partir de ahí, logró crear un fluido de telaraña que, una vez que lo expuso al aire, se endureció y se volvió moldeable como el plástico. Desde miembros protésicos hasta chalecos antibalas moldeados, las aplicaciones de la red de simbionte y la piel de simbionte harían brillar a Parker Incorporated. Necesita mantenerse enfocado, por supuesto, un sueño fue bueno, pero paso a paso. Fabricar la extremidad, hacer la piel y los ligamentos, crear un vínculo neuronal adaptativo que funcione, todos los grandes pasos en sí mismos, desglosados cada vez más en pasos cada vez más pequeños, cada uno de los cuales se logra fácilmente para lograr la meta más grande. Tenía sus diseños de prótesis, una mano sencilla y manejable que, con la ayuda de Gwen, se estaba convirtiendo lentamente en el reemplazo biológico completo. Se podría colocar una goma simple sobre el extremo de la extremidad faltante y, después de que algunos ajustes, Peter tuviera un prototipo funcional, se moverían e imitarían el funcionamiento de una extremidad real. Donde estaba atascado era en el diseño de los nervios y los receptores adecuados. Gwen era más un genio de la genética que de la neurobiología y necesitaba un médico o un neurólogo para hacer la última parte. El diseño estaba esperando su forma final. Había sido bautizado como CLS, Cybernetic Limb System, y aunque ahora era solo un diseño y algunos prototipos que apenas funcionaban, era un comienzo. Peter mismo estaba feliz, pero esa noche en el restaurante todavía estaba en su mente. Incluso después de todo este tiempo, la pelea se repetía una y otra vez. Había sido demasiado confiado, había sido arrogante y, al ser demasiado exaltado y presumido, se había lastimado a sí mismo y a Gwen, pero pagarían. Peter sabía que obtendría su venganza, tomaría tiempo y paciencia. Al hacerlo, comenzó a formular venganza contra aquellos que lo habían agraviado. Había investigado a Oscorp y encontrado imágenes de archivos. Norman de pie con orgullo frente al Goblin Mark I. Era un arnés simple diseñado para trabajos industriales y reconoció a Doc Ock, quien no lo haría con 4 enormes brazos mecánicos. El enorme hombre había sido colocado en el arnés y mostrado sus múltiples miembros. El chip de control en la parte posterior del cuello permitía al trabajador controlar remotamente las extremidades como si fueran propias. Se comercializó como una herramienta para ayudar a los trabajadores en la construcción pesada, pero finalmente, el costo hizo que se desechara. El Goblin Mark II se promocionaba como armadura de combate, lo que le brindaba al soldado un par adicional de brazos mejorados con IA durante el combate, y Peter no solo quería el diseño, sino también la interfaz. El Mark II finalmente también fue desechado, el archivo solo señaló que fue la dificultad de mantener el sistema de extremidades lo que, finalmente lo llevó a su desaparición. El Mark III se había llamado Goblin y estaba marcado como clasificado hasta que se lanzó. Peter solo pudo encontrar tomas granuladas de vuelos de prueba y nada concreto. El Mark II y el III no eran de interés para Peter, ya que al ser una armadura de combate, los militares probablemente los tenían en una base militar en algún lugar, pero el Mark I era de diseño civil y se preguntó si Oscorp lo tendría en el lugar. Peter pensó que si era lo suficientemente poderoso como para que Doc Ock lo golpeara a través de una pared, podría transformarlos en una simple mano o pierna. Puede que tenga que hacer una visita a los almacenes de almacenamiento de Oscorp para ver si hay otro que pueda robar. Por supuesto, arrancarlo del cuerpo golpeado de Doc Ock sería mucho más satisfactorio.